Las autoridades hondureñas reportan 4 casos y 2 fallecidos a causa del hongo negro, post-COVID-19. Esto provoca preocupación en la población, debido a que en el país hay más de 1 millón de personas que padecen de diabetes, lo cual los hace vulnerables. Hoy en Hola Honduras conoceremos los riesgos que se incrementan en adquirir esta enfermedad y son tratadas con alta dosis de esteroides para atacar la inflamación que produce el virus en el organismo. Bueno, hay alarma y preocupación de parte de las autoridades de salud y también a nivel nacional por los 4 casos positivos. Eso es lo que se maneja post-COVID-19 de hongo negro. Uno de ellos es una mujer de 33 años, en el cual se reportó hace par de meses su fallecimiento. Y hay otra persona que también se encuentra interna y hasta el momento no hay datos sobre la salud de esta persona. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el doctor Johan Sánchez en compañía de Efer Guevara, un tema pues complicado a la vez y preocupante, Efer, porque ya son 4 casos positivos, podríamos decir, de hongo negro y la mayor parte son pacientes post-COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Buenos días, un placer acompañarlos y pues en esta mañana hablando de temas tan actuales y tan repetitivos quizás, pero que siempre generan algún grado de impacto en la población. Doctor, este tipo de afecciones post-COVID ¿son normales en este tipo de virus? No haciendo referencia únicamente al COVID, sino que también a otros. ¿Siempre es normal tener este tipo de secuela o es algo nuevo literalmente para la medicina? No, en realidad el hongo negro, el mucormicosis, no es nada nuevo. Eso es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, han habido muchos casos. Y en realidad el problema que tenemos ahora en el caso del COVID es que como el COVID es tan actual y es tan cosmopolita en todo el planeta, estamos teniendo problemas con COVID, cualquier vínculo que se le haga con cualquier otra patología, de repente sabemos que es mucho más peligroso, por ejemplo, los problemas asociados con la formación de trombos, y esto pues se ha podido tratar. Sabemos que, como mencionaba la nota introductoria, el manejo de los pacientes con COVID va a estar muy ligado al uso de esteroides. Y los esteroides, sabiéndolos utilizar, son una herramienta súper oportuna, súper adecuada, ha venido a salvar una cantidad increíble de vidas, pero obviamente si algunos pacientes tienen algunas complicaciones, como por ejemplo ser diabetes, como por ejemplo algunos pacientes que tengan alguna inmunodepresión, ya sea pacientes por ejemplo con VIH, pacientes con algún tratamiento para algún tipo de cáncer, eso los puede predisponer a poder padecer este tipo de problemas, porque el hongo negro es una enfermedad oportunista. Así como decía por ahí alguien, es igual que los políticos. Los políticos se aprovechan de cualquier oportunidad. Ayer dijeron que sacaron no sé cuántas vacunas rurales de seguro. Y como el hongo negro es un oportunista, viene y se aprovecha de un cuerpo que está debilitado por el uso de antibióticos, por el uso de esteroides, por el mismo efecto que causa el COVID, y eso debilita el organismo y el hongo se aprovecha. Un hongo que normalmente cualquiera de nosotros podemos respirarlo en cualquier momento. Lo vamos a encontrar en alimentos, en comida en descomposición, pero nuestro sistema inmune nos permite defendernos de ese hongo y no es un problema tan severo. Va a ser un problema para la gente que tenga su sistema inmune debilitado y eso genere que el hongo pueda apropiarse, adueñarse de esa área y colonizar. En pocas palabras, el hongo negro siempre ha estado latente en temas de enfermedades a nivel nacional. Lo que pasa es que ahora en día nos hemos obviamente enfocado al 100% en el coronavirus y hemos quizás descuidado otras enfermedades importantes como es el hongo negro, el dengue y otras enfermedades. Ahora bien, en un resumen que yo estaba leyendo precisamente el fin de semana, se hablaba de que los pacientes con diabetes o hipertensión son mucho más propensos a contraer el hongo negro y quizás pasar a un cuadro sumamente grave. Por lo general, estos pacientes en todas las enfermedades son los que se complican, ¿verdad?, por su padecimiento, pero en tema específico con el hongo negro, ¿qué sucede con ellos? Recordemos, Ale, que hay factores de riesgo para cada uno de nosotros. Se mencionaba en el caso del COVID que en un inicio, cuando empezó la pandemia, se hablaba de las personas mayores, arriba de 60, arriba de 70 años tenían mayor riesgo. Afortunadamente, ya esas personas, la gran mayoría en nuestra población, bueno, esperemos, están vacunadas, entonces ya están parcialmente protegidas. Ahora se ha volteado la cara, se ha volteado la moneda y ya tenemos que el COVID está afectando mucho a las personas jóvenes, incluso adolescentes, 15, 20, 30 años, están padeciendo de esto. Si además de eso tenemos que muchos de estos pacientes ya pueden empezar a tener algunas patologías crónicas, como ser diabetes,
esto va a debilitar su sistema inmune. Tenemos que además en nuestro medio tenemos mucho sobrepeso, mucha obesidad, mucha dislipidemia, personas que tienen un descontrol en cuanto a lo que son colesterol, triglicéridos, ácido úrico, y eso los pone en una franja de riesgo, en una franja que son más susceptibles, más vulnerables a ser afectados en primer lugar por el COVID, y como posteriormente las secuelas que quedan, tenemos infinidad de secuelas, tenemos secuelas cardíacas, secuelas respiratorias, secuelas pulmonares, secuelas renales incluso, pero en forma, digamos que rápida o casi inmediata posterior al COVID o saliendo del COVID, por los medicamentos que se utilizan, y sabemos que no todos los pacientes van a requerir la misma carga de esteroides. Muchos pacientes pueden cursar incluso ya sin ser tan agresivo el tratamiento. Tenemos que, afortunadamente, como ya hay alguna cantidad de gente vacunada, hemos podido ver quizás que a pesar de que solamente una vacuna sabemos que no protege completamente, pero algunas personas que se han infectado ya con una vacuna, una dosis, la primera dosis de la vacuna, no han desarrollado una tanta sintomatología como lo hubiera podido tal vez hacer si no hubiera tenido ninguna dosis. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial, invito a que no nos cambie. Al regresar vamos a seguir abordando este tema en específico, el hongo negro, donde este fin de semana precisamente se confirmaron 2 nuevos casos de hongo negro en el país. Ya regresamos con más información. Gracias por continuar con Hola Honduras, informándonos a esta hora de la mañana y en compañía precisamente del doctor Johan Sánchez, hablando sobre esta temática del hongo negro, y el doctor nos explicaba pues algunas personas que son más propensas y más vulnerables, doctor, al tener este padecimiento. Ahora, la pregunta aquí también puede ser, ¿este hongo negro sale justamente después del COVID o también puede surgir en otras circunstancias, doctor? Totalmente, puede aparecer en otros pacientes, como ya decíamos, es un oportunista, se aprovecha de algo que esté débil. Es como cuando tenemos, digamos, algo que anda fallando en el carro y de repente se va a un bache, el bache surgió como una oportunidad extra y se daña algo más. Entonces, lo que hace el hongo negro es que aprovecha la oportunidad de que el sistema inmune está debilitado, está disminuido o está combatiendo otro problema y aparece y coloniza. Cuando tenemos problemas con hongos, por ejemplo, hay tratamiento para hongo dependiendo de dónde sea o qué tipo de hongo, qué tipo de familia de hongo sea. Si es un hongo en piel, si es un hongo en las uñas, si es un hongo ya en la vía aérea o en la vía respiratoria, en las mucosas. Hay medicamentos que se pueden utilizar. Claro que va a depender de la etapa y del estado en que encontremos al paciente. El problema es que con el hongo negro, en los casos de COVID, muchas veces es difícil sospecharlo. Quizás ahora que ya hay alarmas, que ya hay alertas, que ya han habido algunos pacientes, entonces estamos un poco más predispuestos a poder buscarlo y a poder sospecharlo. Claro, no es algo tan frecuente. En realidad, la cantidad de casos pues puede llamar la atención y quizás más que el número de casos, llama la atención la edad en que mencionaban los casos. Personas bastante jóvenes, personas menores de 40 años incluso. Entonces, eso sí llamaría un poco más la atención que la cantidad. El número de casos en realidad no es tan alto para la cantidad de contagios. Como decíamos, como aquí, así como dicen de las vacunas, pero no dicen de los contagios. Facilito aquí, contagios, no quisiera ni imaginarme cuántos hay, pero multipliquemos fácil por 3 o por 4 el número oficial que reportan, y eso será quizás el número de contagios parecido al que podamos tener. Doctor, ¿el hongo negro es transmisible de persona a persona? Es decir, yo tengo un contacto físico con Efer y yo tengo hongo negro, ¿puedo transmitirle el hongo negro a él? Sería muy difícil, a menos de que las 2 personas tuvieran su sistema inmune disminuido. O sea, quizás podría ser transmisible, y muy difícilmente también entre 2 pacientes que estén cercanos. En ese caso que estén intubados en una cama de UCI y que no se cumplieran algunos requisitos de bioseguridad y que se compartieran quizás algunos productos, alguna sonda que se le pusiera a los 2 pacientes, que son cosas que no pasan. Bueno, esperemos que no pasan. Pero no, en realidad es sumamente difícil que eso llegase a pasar, porque tendríamos que tener muchas condiciones específicas en esas dos personas para que se pudiera dar. Ahora, el tratamiento, doctor, para el hongo negro, ¿y cuánto tiempo también de recuperación del mismo? Depende, como decíamos, va a depender del estadio y de la etapa en que podamos encontrarlo. En algunos casos podemos utilizar
antimicóticos intravenosos, como ser la anfotericina B. Son medicamentos bastante caros también, ya son medicamentos que requieren uso hospitalario y en el caso de que ya esté muy avanzado, algunos pacientes van a requerir, que es los peores casos, cirugía para extirpar el tejido que está muerto, el tejido colonizado, y aún así obviamente dar manejo ambulatorio y dar manejo con medicamentos. Ahora bien, hay una preocupación latente y esto se ha reflejado desde el inicio de la pandemia con el tema de los niños. Ahora, hemos visto que los 4 o los 6 casos que se confirman actualmente de hongo negro en el país son personas arriba de 20, 25 años. Jóvenes. Y jóvenes. Pero aquí la preocupación es, ¿puede ser transmisible para un menor de edad? Estamos hablando de un niño de entre los 5 a los 14 años, doctor. En medicina todo puede pasar y todo es posible. O sea, decir algo que es absoluto es muy difícil en medicina, pero habitualmente no es el caso. Como decíamos, sí llama la atención que hemos encontrado estos casos en personas jóvenes, porque asumimos que las personas jóvenes no tienen problemas de diabetes, no tienen problemas, pero podría ser que sería conveniente estudiar a estos pacientes que ya supuestamente están infectados para ver qué comorbilidades tienen ellos o qué nexos tienen ellos con otro problema. Si alguno de ellos puede ser, por ejemplo, un paciente oncológico, un paciente con VIH, un paciente con no necesariamente solamente diabetes, sino alguna otra inmunosupresión, ya sea adquirida o incluso lo que mencionábamos. Hay pacientes con enfermedades crónicas, conozco infinidad de pacientes asmáticos que cuando apenas se sienten mal o apenas cambia el clima, se clavan una prednisona. Y eso lo hacen de forma como que fueran confites. Los esteroides, como mencionábamos, la prednisona, la hidrocortisona, la dexametasona, tantos que hay que saber usarlos. Es como las armas, por ejemplo. Las armas, una arma como tal que esté puesta ahí, no va a matar a nadie, pero una arma puesta en la mano de alguien irresponsable, sí ya es un peligro. Entonces los esteroides también. Los esteroides son muy buenos y sirven para infinidad de tratamientos, para miles de personas y han salvado una cantidad increíble de vidas. Durante esta pandemia, usándolos bien y usándolos adecuadamente, sirven para poder recuperar y poder salvar a los pacientes con COVID. Pero si no los sabemos usar, si abusamos de ellos, ya sea por prescripción médica o por abuso de los pacientes, eso sí ya nos puede generar un problema. Totalmente tiene que ser bajo prescripción médica, ¿verdad? Tiene que ir precisamente a donde un especialista para que él pueda dictaminar qué es el tratamiento que debe de seguir. ¿Dónde lo podemos encontrar y su valoración final, doctor, en esta mañana? Pues en la calle principal de la Colonia Alameda y la valoración final hay que cuidarse, independientemente de que usted esté vacunado o no, trate de mantener la distancia, mantener el uso de la mascarilla permanente, usar el lavado de manos, el uso de gel. En realidad es muy complicado y seguimos viendo, los que trabajamos en hospitales y vemos cómo el volumen de pacientes está lejos de disminuir, está aumentando. Es increíble la cantidad de gente que está llegando a las emergencias, a las salas de hospitalización y esto pues tristemente es una oleada que está muy difícil poder controlarla. Cuídese, no se descuide, no descuide las medidas, considere que cualquier persona que está enfrente a la par suya pudiera estar contagiado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros nos despedimos. Esperamos, obviamente, de que las recomendaciones del doctor pues sean tomadas en práctica por usted, amable televidente, querido amigo Radio Escucha. Será hasta el día pues de mañana, Alejandra, que estaremos nosotros una vez más por aquí en Hola Honduras. Así es, nos vemos mañana. Agradecemos el favor de su atención. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones.